los dislates, de el veneno de Héctor Aguilar Camín y de otros temas. Me da mucho gusto saludar, veo que anda siempre ocupado, pero siempre dispuesto a hablar con ustedes sin censura, al maestro Ricardo Sevilla. Ricardo, qué bueno que te encontramos con un poco de tiempo para compartir con la audiencia. ¿Cómo andas, Ricardo? Querido Vicente, un gusto, un placer poder compartir con ustedes aquí en Sin Censura. Y sí, bueno, pues estamos aquí para hablar de Héctor Aguilar Camín, este personaje ya, una referencia obligada dentro de los absurdos que han ido cometiendo. Este personaje que, por cierto, ha causado tanta suspicacia porque ha tenido contratos del Tribunal Electoral, contratos de Quintana Roo, y que le ha llamado al presidente pendejo, ¿te acuerdas? Claro, y ahora le llama un presidente disminuido, un presidente con miedo al mundo, porque pues así como lo mencionaba hace un rato, va por la línea de Enrique Krause al llamarlo el Mesías tropical, la línea de Denise Dresser al llamarlo aldeano macuspano, pues en ese sentido también ha señalado Héctor Aguilar Camín ayer en este programa de Leo Zuckerman en Televisa, que el presidente Andrés Manuel López Obrador está limitado por esas formas, por esas capacidades disminuidas, por su origen. Pues vaya clasismo por parte de Héctor Aguilar Camín, que no sorprende, decía mi querido Ricardo Sevilla hace un rato. No, no sorprende, lo que sí llama la atención y es alarmante, porque hay que recordar que Héctor Aguilar Camín es hijo de una mujer cubana, es hijo de un personaje que un día lo abandonó, y eso él mismo lo cuenta en su biografía, en esta biografía tan tropicante, en esta biografía tan extraña, donde él da cuenta precisamente de los grandes problemas económicos que tuvo que enfrentar él y su familia, su hermano Luis Miguel Aguilar, que también es pieza fundamental del grupo Nexos, y que tuvieron que enfrentar un gran problema allá en el sureste de este país, y que llama mucho, mucho la atención que no sea un personaje empático con la población que ha sufrido, porque él mismo proviene de una cuna, digamos, humilde, y lamentablemente pues ha ido creciendo en este tipo de beligerancia. Yo creo que incluso si le pudiéramos preguntar al presidente López Obrador quién le cae más pesado, yo casi estaría seguro que Héctor Aguilar Camín, más incluso que Enrique Krause, porque en cierto sentido Enrique Krause ha guardado ciertas formas que a lo mejor lo hicieron en ese convivio con Octavio Paz y con este tipo de gente, pero Héctor Aguilar Camín sí ya es un personaje que ha perdido la brújula, que ya ha cedido el enfrentamiento verbal a las injurias, ya a las descalificaciones. Sus calificativos son adjetivos ya que rozan la ramplonería, pero también la ofensa desnuda. Fíjate lo que dice Ricardo Sevilla. Me parece que es un presidente irresponsable, hablando de Andrés Manuel López Obrador, por no haber ido al G20 ni a esta conferencia de la ONU contra el cambio climático, porque tiene una inhibición provinciana. No es porque le importe más México, es porque le tiene miedo al mundo, y en ese sentido es un presidente disminuido en sus funciones, sus facultades respecto a las posibilidades de negociar con el mundo, con sus vecinos, con países con los que tiene convergencia y divergencias, y hacerlo eso en servicio de su propio país. Creo que tenemos en esto un presidente disminuido. Inhibición provinciana, échate esa trompo a la uña. Sí, no, este tipo en realidad es un personaje que ya había calificado al presidente López Obrador de provinciano, de un personaje que no tiene incluso los tamaños intelectuales de acuerdo con él para enfrentar ningún tipo de análisis político. Hay que recordar que en su columna de Milenio, una y otra vez, de manera descarnada e infatigable, le ha dedicado lo que en algún momento yo publiqué, que es como una especie de diccionario de oprobios,
pero el diccionario de oprobios de Héctor Aguilar Camín, a diferencia del de Enrique Krause, que todavía juega un poco con las metáforas, este personaje ya no, ya está llamándole disminuido, le ha llamado incluso retrasado mental en algunas de las publicaciones de Milenio, le ha llamado así. Todos sus héroes históricos los ha tratado de sacar del contexto en el que deben para vilipendiarlos y vituperarlos. Entonces ya Héctor Aguilar Camín tiene una fijación con López Obrador, ya tiene una espada absolutamente desenvainada, pero por otra parte, no debe llamar la atención porque es un personaje que está acostumbrado a la camorra, a la vendetta personal. Hay que recordar también que incluso antes de ser amigo de Enrique Krause, fue su enemigo. Y gracias justamente a la beligerancia de Héctor Aguilar Camín, que se encargó de denostar al propio Octavio Paz. Octavio Paz no lo quería, incluso le llamó un viejo ajado. Entonces, es el tipo de respuestas que Héctor Aguilar Camín, superados los argumentos, son los que lo que esgrime. Y ahora, hay con sus amigos que en realidad son sus empleados, hay que decirlo. Leo Zuckerman no es propiamente un amigo de Héctor Aguilar Camín, es uno de sus prosélitos, es uno de sus empleados, es uno de los personajes que se ha formado en el grupo Nexos, al lado de Luis Miguel Aguilar Camín, al lado de Héctor Aguilar Camín, al lado de José Joaquín Blanco, al lado de toda esta gente, de los propios hermanos Pérez Gay, particularmente este último, el que le llama al presidente López Obrador Liópez, que es Rafael Pérez Gay, y que sin embargo ha estado viviendo incluso del presupuesto del Distrito Federal, del desaparecido Distrito Federal, y después de la Ciudad de México, porque hay que recordar que le pagó muchísimo dinero para que publicaran a través de Nexos y de Cali Arena todos esos libros que fueron a dar a los círculos de lectura. Entonces, todo este veneno que está supurando es algo muy natural. Desafortunadamente, pues son los argumentos reducidos a cenizas. Así es, mi querido Ricardo Sevilla. Hay otro tema que te quiero plantear. Mientras le pido a las personas que le sigan dando clic al dedito hacia arriba, ayúdenos con los likes. Estos son los likes